Bien, iniciamos un segundo bloque de este trabajo y ahora vamos a comenzar hablando de cómo se desarrolla la fenomenología en la segunda mitad del siglo XX. Bien, para esto hay que traer un poco los diferentes enfoques en torno a lo que es la fenomenología, tanto las aportaciones respecto a lo religioso, con autores que ya hemos ido viendo en estos anteriores capítulos, lo filosófico y la hermenéutica. Bien, partiendo de ahí nos vamos a la segunda mitad del siglo XX. En este aspecto, vamos a tener diferentes aportaciones que nos sitúan. En primer lugar, Husserl, que nos va a poner el foco en el hombre. Esto es muy importante, el fijar el ser humano como parte de la reflexión. Y también otro autor crucial como es Mircea Eliade, que nos va a poner más el foco en el significado. Como veremos, esto llegará a ser incluso criticado desde algunas posiciones. Un siguiente punto a reflexionar va a ser la contestación desde la historia. Esto también, ahondaremos más adelante, pero es importante ver cómo se entiende la sistematización del fenómeno desde un campo más crítico. Bien, en los años 70 vamos a entrar en una crisis en torno a lo que es el concepto y la práctica de la fenomenología de las religiones. Bien, vamos a encontrarnos con diferentes críticas. En primer lugar, el enfoque se pone en el papel de la historia. Lo decíamos al comienzo, cómo la historia iba a jugar un papel clave. Pues bien, ¿qué se le critica a la fenomenología de las religiones desde la historia? Bueno, pues en primer lugar la falta de interés por lo que esta disciplina aporta. Recordemos que se había partido de la historia de las religiones y que el concepto de religión va a ser sometido a crítica, porque se entiende como un producto cultural, no existe la esencia, no hay elementos predados, se pone muy en cuestión la base de la fenomenología. Bien, traemos aquí dos aportaciones al respecto, como son las de Blecker, que lo que habla es que al final ambos métodos son complementarios y que el método fenomenológico también puede llevarse a la historia. Esto ya nos va a dar una postura mucho más tolerante. O el caso de Lluís Duc, que reconoce que existe realmente ese elemento predado porque es propio del hombre. Traemos aquí, como antes señalábamos, la importancia de situar al hombre en este debate. Bien, otro campo de crítica va a ser el de las propias ciencias empíricas. Porque no se nos olvide que la ciencia se han comprendido desde diferentes formas. ¿Qué nos vamos a encontrar por parte de los empiristas? Se critica la falta de método, la dependencia de la teología, llegando incluso a definir la fenomenología como teología enmascarada. Bien, conclusión. Aunque hay que admitir la aportación de todas estas ciencias particulares, la antropología, la sociología, no debe entenderse como una renuncia a lo que es entender lo común de la esencia de las religiones. Bien, pasamos a un siguiente campo de crítica, de puesta en duda, y es que se acusa a la fenomenología de cierto reduccionismo. ¿Qué se entiende por reduccionista en este contexto? Hay digamos que dos formas de entenderlo. Desde el desconocimiento de lo humano, pero también la existencia de precomprensiones, como el materialismo, el ignatismo, etc. En el fondo se quiere quitar el papel del sujeto orante, de la fe, de centrarse tanto en la vivencia personal de lo religioso. Es aquí el punto un poco más en cuestión. De nuevo traemos a autores que optan por posiciones un poco más intermedias. Por ejemplo, Daniel Pals. ¿Qué entiende él por reduccionismo? Reduccionismo realmente es simplificar las relaciones entre los elementos comunes de la religión. Sobre todo situarlo en una dependencia de anteriores y posteriores, que es al final lo que nos da una visión más errónea. ¿Qué tenemos que buscar, por tanto, evitando el reduccionismo? La neutralidad procedimental. Que esto se traduce o se quiere traducir en, por un lado, la superación de la fe como punto de partida, la suspensión del juicio, es decir, volvemos a lo que Descartes llamaba la epogeo.
Bien, la fenomenología de la religión, por tanto, no puede obviar al hombre, no puede reducirse a mera dato. Bien, con todo ello nos vamos a trasladar a otro debate, que al final es el debate de la ciencia, de conocer, que es, hay dos métodos. Por un lado, el método clásico, que es explicar, y por otro, el método más crítico, que se centra en comprender. Bien, estos dos campos, pues tienen puntos de partida completamente distintos, mientras que la explicación es más internista, más adentrarse. Por su parte, la comprensión es salirse, mirar desde fuera, poner el foco al objeto, no tanto al sujeto. Bien, ¿la realidad cuál es? Que de la explicación se ha pasado a la comprensión y por tanto se hace necesario actualizar esto a nuestro estudio, no podemos obviar la realidad. Por eso, pues hay autores que buscan conciliar la comprensión desde una perspectiva en la que podamos seguir creciendo. Y hay que tener en cuenta aspectos como el significado o la intencionalidad, el sentido cultural de lo religioso. Aquí, pues Reich es uno de los autores que se posicionan en este campo. Vamos llegando a la conclusión. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar un concepto de comprensión mucho más amplio, que incluya analizar los datos, comparar e integrar y sobre todo